Estamos estudiando Gemara Rosh Hashanah, estamos en página Yud Aleph Amud Beis 11b. Estamos en mitad de la página. Lo que viene ahora no es una sugya, un capítulo complejo, pero requiere de algunas introducciones, dos introducciones básicamente, para entender de qué está hablando la Gemara, de qué está hablando el Talmud. De vuelta, no es complejo, pero hay que prestar atención, porque en la Toira, como ya mencionamos muchas veces, no están dichos los nombres de los meses, sino que están dichos los meses en forma de números. Y por lo tanto aquí va a aparecer una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que es lo que venimos estudiando últimamente, sobre cuándo ocurrió el Mabul, el diluvio exactamente, precisamente hablando. Ya habíamos dicho que Rabbi Eliezer opina el mundo fue creado en Tishrei, Rabbi Yoshua opina el mundo fue creado en Nisan. Y simplemente continuando con el texto del Talmud, en la mitad de la página dice y cada uno de ellos sigue según su lógica. ¿Qué significa según su lógica? Vamos a estudiar en la Torá, en un minutito, como primera introducción, la historia, básicamente, las partes importantes del Mabul, del diluvio, y a partir de esa historia vamos a ver cómo Rabbi Eliezer entiende que toda esa historia ocurrió alrededor del mes de Tishrei, y Rabbi Yoshua opina que toda esa historia ocurrió alrededor del mes de Nisan. Primera introducción. La Torá dice en Breishis, en el primer libro de la Toira, capítulo 7, el versículo 11. Yo voy a saltear algunos versículos, simplemente algunos que son importantes para entender la historia aquí y la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. La Toira dice, en el año 600 de la vida de Noach, en el segundo mes, en el 17 del mes, ese es el mes en que empezó, es el momento en que empezó el diluvio. De vuelta. Shiva Asar Yom la Chodesh. En el segundo mes, en el 17 del mes. Punto número 1. Ahí empieza el diluvio. Y fue la lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Después salteamos al capítulo 7, el versículo 24. La lluvia duró 40 días. El agua estuvo sobre la tierra 150 días. Salteamos, versículo 4 del capítulo 8. Patona Hateiva, después de todo el diluvio, no estoy hablando de los animalitos, nada de esto, la historia conocida, simplemente los versículos importantes para nuestra discusión en la Gemara. Capítulo 8, el versículo 4. Patona Hateiva Bajoidesh Ashvi. El arca se asentó en el séptimo mes. Beshiva Asar Yom la Chodesh, en el día 17 del mes, Alarei Ararat, sobre el monte Ararat. Entonces, de vuelta, el diluvio empezó en el segundo mes, el día 17 del año 600. Dijimos que la lluvia fue 40 días y 40 noches. El agua en sí duró 150 días, el diluvio entero 150 días. Y el arca se asienta bajo de Yashvi en el séptimo mes, todavía no sabemos de qué año, paciencia. En el séptimo mes, en el 17 del mes. Continúa el relato que la paloma, el cuervo y la paloma, etc. No viene ahora al punto del relato. Continuamos en el versículo 13 del capítulo 8. Vayehi, y fue, de Ajas Beshesh Meis Shana, en el año 601, acá ya cambiamos de año, Borishon Bejad la Chodesh, en el primer día del primer mes, el agua la tierra se secó. Continúa el próximo versículo, y en el segundo mes, en el segundo mes, como empezó el diluvio en el segundo mes, termina el diluvio, toda la historia del diluvio en el segundo mes, en el 17, o sea que el diluvio duró un año entero. En el 17 del mes, se secó la tierra y básicamente ahí termina la historia del diluvio. Después sigue con otras cuestiones del arco iris, etc. No viene en el caso ahora. Entonces tenemos, el diluvio empieza en el año 600, 17 del mes, el segundo mes. 40 días de lluvia, 150 días de agua. Y dijimos que el arca se apoya en el séptimo mes, en el 17 del mes, sobre el monte Ararat, y en el año 601, en el segundo mes, en el 17 del mes, se secó la tierra y terminó la historia del diluvio. Dicho esto, tenemos que entender cómo ve Rabbi Yoshua, cómo ve Rabbi Eliezer, qué significa el segundo mes, qué significa el séptimo mes, el primer mes, y cómo ve Rabbi Yoshua,
Por supuesto, Rabbi Eliezer dice que el mundo fue creado en Tishrei, por lo tanto, el segundo mes es Heshvan, Mar Heshvan. Y Rabbi Yoshua te va a decir que el mundo fue creado en Nisan, y por lo tanto, el segundo mes es Iyar. Esta es la primera introducción que necesitamos para entender la discusión que viene ahora. La segunda introducción que necesitamos es sobre Koyhavim Umazales, sobre las estrellas, los astros, los signos de las constelaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo no soy un experto en este tema, así que vamos a ir de a poco y juntos. El modelo que utiliza la Toira para describir estas cuestiones es un modelo en donde el centro del universo es la Tierra. Paréntesis. La verdad es que no importa científicamente hablando qué modelo uno usa, si usa el modelo que el Sol es el centro, por lo menos del sistema solar, porque el centro del universo tampoco lo es, está en una esquinita de una galaxia, etc. O si uno utiliza el modelo que la Tierra es el centro, no hay ninguna diferencia. Para los efectos de la comprensión de lo que vamos a estudiar, no solamente hoy, sino mucho más adelante también cuando se hable de las leyes, de cómo se determina la luna y cuando vemos la luna, el comienzo del mes, etc., vamos a utilizar el modelo de que la Tierra es el centro. Y esto, de vuelta, científicamente hablando no es un problema, porque un observador parado sobre la Tierra lo que ve es que todo el universo gira alrededor de él. Entonces, como modelo de descripción, no tienes ningún problema, ninguna falla. Dicho esto, este es el modelo que vamos a utilizar. La Toira utiliza un modelo en el cual se llama Kipas Hashomayim, el cielo en general, y en el cielo uno ve estrellas. Estas estrellas en general se llaman estrellas fijas. Estrellas fijas. Koichvei Sheves se dice. Las estrellas que están asentadas, fijas, a pesar de que no están fijas, no están quietas, pero entre ellas están básicamente quietas. De vuelta, para el observador que está parado en la Tierra parecen quietas. Ahora bien, estas estrellas se mueven en lo que se llama el Galgal, la circunferencia del cielo. Este Galgal es como si viésemos una especie de cebolla, en donde hay diferentes capas. Pues la capa más exterior es la capa donde están fijas estas estrellas, que de acuerdo a las formas y una muchísima imaginación, uno puede ver la forma de esto, la forma de lo otro, y esto es lo que generan las diferentes constelaciones. Ahora no vamos a hablar de astrología, de qué significa cada una de ellas, no es el punto. Esto en Gemara Chávez también, hacia el final de la Gemara Chávez, que representa cada una de ellas, no importa ahora el punto, y en Zohar también se habla muchísimo de esto. El punto es que uno ve estas cuestiones. Mazalois. El mazal es entonces un conjunto de estrellas con una forma determinada de acuerdo a la imaginación de alguno que se le ocurrió, que eso tiene esa forma y ese significado. Bien, dicho esto, el Sol es una de las estrellas que se llaman Koichvei Lejes, estrellas que se mueven. No solamente está el Galgal del cielo, la circunferencia del cielo, está la circunferencia del Sol, que se mueve diferente de la circunferencia del cielo. Acompaña a la circunferencia del cielo, pero se mueve en realidad en dirección opuesta. Bien, más allá de todo esto, también está el Galgal Yareach, la circunferencia de la luna. Galgal Yareach. La luna también se mueve alrededor de la Tierra. Entonces tenemos, todas las estrellas se mueven alrededor de la Tierra. Tenemos el Sol moviéndose alrededor de la Tierra y tenemos la luna también moviéndose alrededor de la Tierra. Cada mazal, cada conjunto de estrellas, si tomamos a toda la circunferencia del cielo como una circunferencia de 360 grados, como un círculo común y corriente, dividimos cada una de ellas en 30 grados, tenemos 12 mazales. Cada mazal corresponde con un mes. Ahora bien, ¿qué significa que cada mazal corresponde con un mes? En la práctica, todos los mazales, los 12, dan una vuelta completa alrededor de la Tierra por día. Todos dan vuelta alrededor de la Tierra. Solo que durante el día el Sol ilumina muy fuerte, por supuesto, y no se ven las estrellas. Entonces nos vemos a los mazales. Pero en la práctica están ahí, esas estrellas. Ahora bien, ¿cómo determinamos qué mes corresponde con cada mazal? Si uno está parado mirando hacia el este, específicamente, y todas estas mediciones y todas estas distancias, etcétera, todo tiene que ver con Eretz Israel. Si uno está parado en Eretz Israel, mirando hacia el este, al comienzo del día, surge en el horizonte un mazal. Ese es el mazal de ese mes. Por ejemplo, el mes de Nisan tiene el mazal de Aries, Tale en hebreo. Esto quiere decir que
el comienzo del día, cuando uno está parado en el este, uno está parado en Eretz Israel mirando hacia el este, el comienzo del día surge en el horizonte Mazal Tale. Esto no quiere decir que uno lo ve, porque de vuelta el sol ilumina y por lo tanto no se ven las estrellas, pero este es el Mazal que surge. Y así cada mes surge en el horizonte un Mazal diferente, como que va girando toda esta circunferencia de Mazales, pero en la práctica giran todos los Mazales todos los días una vuelta entera alrededor de la Tierra, junto con el Sol. Ahora, el Mazal en el cual el Sol surge, estoy diciendo lo mismo solamente de otra manera, el Mazal en el cual el Sol surge, sale en el horizonte, ese es el Mazal de ese mes. Cada mes el Sol va a surgir en un Mazal diferente, y ese va a ser el Mazal de ese mes. Bien, dicho esto, hay un conjunto de estrellas. Hay un conjunto de estrellas que la Toira llama Mazal Kima. Mazal Kima se identifica en general con el conjunto de estrellas que se llaman Pleiades, no sé cómo se dice. Sea como fuere, es un conjunto de estrellas que está al final Zanav Tale, así se llama, en la cola de Tale. Tale es, como dijimos anteriormente, Aries. En la cola, en el final de este Mazal, aparece este conjunto de estrellas. ¿Qué quiere decir en la cola del Mazal? Si dijimos que todos los Mazalois ocupan 30 grados, digamos, y todos dan una vuelta alrededor de la Tierra, una vuelta por día, una vuelta completa, y cuando uno ve salir el sol en el mes de Nisan, ve salir el sol, empieza a salir Mazal Tale. Empieza a salir Mazal Tale. Ahora, cada Mazal, dijimos que son 12 Mazales. Entonces, 2 horas tarda un Mazal en subir en forma completa en el horizonte. De vuelta, si estuviésemos parados al comienzo del mes de Nisan, en el mes de Nisan, quiero decir, al comienzo del día, veríamos, por así decir, imaginariamente, el comienzo del Mazal Tale subiendo en el horizonte. 2 horas después, el Mazal Tale subió en forma completa. Y ahí se verían las Pléyades. Este conjunto de estrellas que se llama Mazal Kima. Bien. Dicho todo esto, en base a esta discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que Rabbi Eliezer va a decir que el Mabul, el diluvio, ocurrió en Mar Heshvan, en el mes siguiente después de Tishrei, porque el mundo empieza en Tishrei. Y para Rabbi Yoshua el Mabul empezó en el mes de Iyar, que es el siguiente mes después del mes de Nisan. Vamos a discutir cómo ocurrió en la práctica el Mabul. Ahora, ¿qué tiene que ver con Mazal Kima? Va a aparecer en unos minutitos y por eso la introducción. ¿Qué tiene que ver todo esto con Mazal Kima? ¿Qué son estas Pléyades que están al final del Mazal Tale, Aries, etc.? ¿Qué tiene que ver? Porque va a aparecer que Dios quitó un par de estrellas de Mazal Kima y a partir de esa peula, de esa actividad que Dios quitó esas estrellas, es que vino la cantidad de agua que correspondía y era necesaria para el Mabul. Es decir, la lluvia, según lo que está asumiendo la Gemora acá, la lluvia está directamente relacionada con Mazal Kima. Al faltarle esas estrellas a Mazal Kima, entonces viene toda esa lluvia, vino todo ese diluvio. Ahora, todo esto es algo ruchni, es algo espiritual, tiene fuente científica, y Heisnicht, no lo sé, y no tiene ninguna importancia tampoco. Esa es la realidad. No tiene ninguna importancia. El punto es que están explicando cuándo ocurrió el diluvio de acuerdo a los números de los meses que están mencionados en la Toira, de acuerdo a cuándo empieza el mundo, de acuerdo a Rabbi Eliezer, Tishrei, Rabbi Yoshua, Nisan, y de acuerdo a este Mazal Kima. De acuerdo a este conjunto de estrellas que surgen en el horizonte en el mes de Nisan. Ahora bien, en el mes de Heshvan, que esto es lo que va a explicar Rabbi Eliezer, porque todo esto que dijimos pega fácil, digamos, para Rabbi Yoshua, que el mes de Nisan es el primer mes del año y el diluvio ocurre en el segundo mes del año, en cuyo caso Mazal Kima ya está en el horizonte, como ya expliqué anteriormente. Surge el comienzo del mes de Nisan, surge el Mazal que surge en el horizonte es el Mazal Tale, es Aries, el Mazal del mes de Nisan, pero después de 2 horas ya subió totalmente. Y en el mes de Iyar, el Mazal que surge, lo voy a leer para no equivocarme, es Shor, es Tauro. Quiere decir que al comienzo del día, en todos los días del mes de Iyar, que para Rabbi Yoshua es el mes en que ocurrió el diluvio, cuando uno ve el horizonte, Mazal Kima ya está ahí.
ya se lo ve, porque Mazal Kima es el final de Mazal Tale. Primero viene Tale y después viene Shor, primero viene Aries y después viene Tauro. Entonces ya cuando uno ve el horizonte en el mes de Iyar, segundo mes del año, ya para Rabbi Yoshua, ya apareció ahí Mazal Kima. Entonces está directamente relacionado con el diluvio. Para Rabbi Eliezer es al revés. Si tenemos una circunferencia de mazalois, de constelaciones, la que aparece de este lado de la circunferencia es la opuesta a la que aparece de este lado de la circunferencia. Si en el mes de Nisan, comienzo del año para Rabbi Yoshua, el mazal que empieza a aparecer en el horizonte con el sol, con la salida del sol, es el mazal Tale, para Rabbi Eliezer, que el diluvio ocurre en el mes de Mar Heshvan y el mundo empieza en el mes de Tishrei, el mazal del mes de Tishrei es Moznaim, es Libra. Entonces, para Rabbi Eliezer, cuando uno está parado en el horizonte, en realidad para los dos, lo que quiero decir es Rabbi Eliezer se enfoca en esa parte, si es una circunferencia, un punto y el otro punto opuestos. Rabbi Yoshua se enfoca en el punto de la circunferencia que tiene que ver con el mes de Nisan, el mes de Tale, el mazal de Tale y el mazal de Shor. Aries y Tauro. Para Rabbi Eliezer se enfoca en la otra parte, en el extremo opuesto de esta circunferencia de mazalois, y él se enfoca en el mes de Tishrei, cuyo mazal es Moznaim, Libra, y en el siguiente mes de Heshvan el mazal es Akrab, es el escorpio. El Rabbi Eliezer se enfoca en esa parte de la circunferencia, diciendo que el Mabul, el diluvio, ocurrió en esa parte de la circunferencia. Ahora, ¿qué pasa con Mazal Kima? Acá viene toda la cuestión. ¿Qué pasa con Mazal Kima para Rabbi Eliezer? Si Mazal Kima está directamente relacionado con la lluvia, ¿qué pasa para Rabbi Eliezer con Mazal Kima cuando él dice que ocurrió el diluvio? Ambos están de acuerdo que Mazal Kima está relacionado con la lluvia. Este conjunto de estrellas que aparece para los dos al final en la cola de Tale, en la cola de Aries, que tiene que ver con Nisan, para ambos está relacionado, con la lluvia. La pregunta es para Rabbi Eliezer. Cuando él dice que ocurrió el diluvio en el mes de Heshvan, ¿dónde estaba Mazal Kima? Pues justamente opuesto, poniéndose. Si para Rabbi Yoshua, y como él explica, ya salió Mazal Kima, para Rabbi Eliezer ya se puso Mazal Kima. Está justo opuesto, como si dijésemos así, girando una circunferencia. Espero que sea comprensible. Hay un dibujito que yo puse en la descripción del video para que se entienda también esto un poquitito mejor. Y de vuelta, la clave es recordar esta idea de dónde está Mazal Kima en el momento en que sale, en el mes de, para Rabbi Eliezer, en el mes de Heshvan, saliendo el sol. En ese mes, en ese momento, uno mirando al horizonte, parado en Eretz Israel, ve el sol salir, aparece en el mazal de Akrab, en el mazal de Escorpio. ¿Dónde está Mazal Kima? Está poniéndose del otro lado, en el oeste. Terminando de bajar, digamos, del horizonte en el oeste. No en el este, sino mirando al revés, en el oeste. En el otro extremo de esta circunferencia. Dicho todo esto, las dos introducciones sobre el Mabul y sobre los Mazalois, vamos a la Gemara. Dice la Gemara en Yud Aleph Amud Beis, espero que con las introducciones sea más fácil de entender. Ve'azdule Tamayu, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua, ambos tienen su forma de entender cuándo ocurrió el Mabul, el diluvio, de acuerdo a cuándo fue creado el mundo. De Tania aprendimos en una braisa, Bishnas, el versículo dice, ya lo leímos, el versículo dice, en el año 600 de la vida de Noach, en el segundo mes, en el 17 del mes, ¿cuándo es esto? Rabbi Yoshua Oimer, dice Rabbi Yoshua lo siguiente, presten atención, hoy soy Ayoim Yudzayin Be Iyar Haya. Ese día era el 17 de Iyar, Iyar es el segundo mes, Nisan Iyar, 17 de Iyar. Yom Shemazal Kima Shoikeya Bayoim. El día en el que el Mazal Kima se pone en el día. Paréntesis, acá hay una discusión gigante entre Rashi y Tosfos. No me voy a meter en toda la discusión porque es compleja, pero la forma de entender lo que está diciendo Rashi es, en cuanto el Mazal sale en el horizonte, de vuelta, uno parado de Eretz Israel mirando hacia el este, mirando el horizonte, sale Mazal Shor. En el mes de Iyar, en el segundo mes del año, el Tauro, sale en el horizonte con el sol. Mazal Kima ya salió, porque Mazal Kima es el final de Mazal Tale, del anterior, a Shor. Entonces ya salió en el cielo, 2 horas ya pasaron del día, digamos,
para Mazal Tale, como si fuese Mazal Tale, ya salió hace 2 horas, era de noche todavía, pero ya salió hace 2 horas, ya está en el cielo. En cuanto ya salió, para Rashi ya se llama Shoikea, ya se llama que se está poniendo. Por cuanto ya salió en el horizonte, hace 2 horas, ya se llama Shoikea, ya se llama que se está poniendo. Toises se entiende diferente, pero de acuerdo a lo que Toises se entiende, cambia incluso la versión de la Gemore, pero ahora vamos a ir con esta versión que está acá en todas las Gemores del mundo, como lo entiende Rashi, para hacer más simples las cosas. Entonces, de vuelta, para Rabbi Yoshua el diluvio empieza el 17 de Iyar, el momento en que Mazal Kima Shoikei Bayom se pone durante el día, se pone, llámese, ya salió hace rato, 2 horas en el comienzo del mes de Iyar, en el comienzo del día en el mes de Iyar, ya salió hace 2 horas, Umayames Mimsmatim, y los manantiales se reducen en la tierra. Hay una influencia de Mazal Kima sobre los manantiales en el mundo, de manera tal que no sacan tanta agua. Y por cuanto ellos, los manantiales, cambiaron su orden y sus acciones normales, porque hay poco agua saliendo del mundo, digamos, Dios cambió toda la creación sobre los manantiales, cambió entera toda la creación para que ocurra el diluvio, y subió este Mazal Kima de vuelta durante el día, de vuelta. Y acá viene el cambio. Quitó 2 estrellas de este Mazal Kima, como si fuese que uno ve al cielo entero como una especie de capa. Sacamos de esa capa, empezó a caer agua. Las aguas de arriba. Todo esto es algo espiritual, no es algo para entenderlo en forma literal. Sacó, digamos, destapó 2 tapones. Dios, y trajo un diluvio al mundo. El cambio entonces es que a pesar de que los manantiales tiran poco agua durante el mes de Iyar, porque Mazal Kima Shoikei Abayom, el Mazal que se ocupa, la constelación que se ocupa de las lluvias, está como poniéndose, no está en su cenit, en su plenitud, sino que está poniéndose, terminando de dar su vuelta. En realidad está como 2 horas después de haber empezado la vuelta, está como terminando de dar toda la vuelta alrededor del cielo, de lo que uno ve este a oeste. Así es el movimiento de los mazalois. El sol también se mueve de este a oeste, acompaña a los mazalois, como ya dije anteriormente, pero el sol tiene otro movimiento más, de oeste a este, pero es más lento, tarda un año entero, pero no vamos a entrar en esto ahora, más adelante lo vamos a ver, Dios mediante. El punto es que para Rabbi Yoshua el Mabul empezó el 17 de Iyar, y es el momento en que el Mazal Kima ya está en el cielo, ya está poniéndose, según la explicación de Rashi. Y Dios, al quitar 2 estrellas de este Mazal Kima, vino el Mabul. Bien, este es Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, ese día era el 17 de Marheshvan. Al otro extremo de la rueda, digamos, del círculo de circunferencia de Mazales. Yoim Shemazal Kima Oile Bayoim. Estas palabras son difíciles, las traduzco y explico. El día, el momento en que Mazal Kima sube durante el día. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar de vuelta, según lo que explicamos en la introducción. Para Rabbi Eliezer el mundo empieza en Tishrei. Y el Mabul, el diluvio ocurre en Marheshvan. Empieza el 17 de Marheshvan. Vamos a ver algunas líneas de Rashi que nos van a ayudar a entender cada uno de los psukim, de los versículos que trajimos anteriormente. Entonces, de vuelta. Para Rabbi Eliezer el mundo empieza en Tishrei y el Mabul, el diluvio, ocurre en Marheshvan. 17 de Marheshvan empieza el diluvio. ¿Dónde está Mazal Kima el 17 de Marheshvan? Cuando uno está parado en Eretz Israel mirando hacia el este, el sol sale. En el mes de Marheshvan, el Mazal que sale es Akrav. Akrav es el escorpio. Akrav es el opuesto a Shor, a Tauro. El opuesto a Tauro. Entonces, si sale por el este Akrav, en el oeste se está poniendo, terminando de bajar del horizonte, Tauro. Quiere decir que Mazal Kima, que es el final de Tale todavía no bajó, Tale está bajando. Cuando haya salido en forma completa Escorpio, Akrav, en el horizonte, en el este, es que Mazal Kima, que es el final de Tale de Aries, se puso realmente en el horizonte, en el oeste. Quiere decir que para Rabbi Eliezer, según la forma que él entiende, 17 de Marheshvan,
Más Alquima estaba poniéndose, terminando hacia el final del día, de ponerse en el horizonte oeste, opuesto al este, en donde estaba saliendo Akrab, Escorpio. En ese momento del año, es un momento de lluvias en Eretz Israel, Mayanes Misgabrim, los manantiales tienen mucho agua, está lloviendo. Pasamos a Yud Beis Amud Aleph. 12a. ¿Y por cuánto cambiaron sus actividades? Que la Gemara va a preguntar más adelante qué es lo que cambiaron. Si igual es una época de lluvias en Eretz Israel, no cambió nada. Llovió más. Cambió Dios la creación. Cambió Dios todas las actividades de la creación. Y el Mazalkima estuvo ahí durante el día, subió durante el día. Esto es la misma idea. Quitó Dios dos estrellas de Mazalkima y trajo un diluvio al mundo. Bien, dicho todo esto, vamos a parar un segundito y vamos a volver a Rashi. Vamos a ir a Rashi, después volvemos a la Gemara en Yud Beis Amud Aleph, 12a. Pues Rashi explica cada uno de los psukim que nosotros estudiamos, los versículos que estudiamos de la Parsha de Noach. Rashi explica esto claramente. Vamos a leer algunas partes, quizás la primera parte. Después Rashi tiene otra pregunta, que no vamos a entrar en la pregunta de Rashi. Rashi explica así: Rabbi Eliezer, ¿qué significa Asduletai Mayu? Que cada uno de ellos sigue su lógica, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yeshua. De Rabbi Eliezer dice que en Tishrei fue creado el mundo. Es decir, que el comienzo de la cuenta de los años es en Tishrei, para Rabbi Eliezer. Por lo tanto, el Mabul, ¿cuándo ocurrió? En el segundo mes, pues esto es Mar Heshvan. El Mabul ocurrió en Mar Heshvan, el segundo mes del año, y duró 12 meses, como estudiamos en los Psukim también, en los versículos. En el segundo mes, en el 17 del mes, que se secó la tierra, también era Mar Heshvan, el final del diluvio, va a Rashi ahora, final del diluvio, que dijimos, el versículo decía que en el segundo mes, en el 17 del mes, Yavsha Aretz, se secó por completo la tierra y termina la historia del diluvio. Eso es Mar Heshvan también. Y en Tishrei anterior, en el Tishrei anterior al segundo Mar Heshvan, el diluvio empieza Mar Heshvan, dura todo un año. Rashi se fue al final del diluvio, Mar Heshvan. Vamos al mes anterior a ese segundo Mar Heshvan, que fue el final del diluvio, es la Tishrei. Ahí se secó el agua de la tierra. Es decir, que la tierra se volvió como si fuese barro, una cosa así, pero no estaba completamente seca. Ya no estaba todo lleno de agua, pero no estaba completamente seca. Y ahí empieza el año 601 para la explicación de Rabbi Eliezer. Ahí empieza el año 601, como dice la Toira, y fue en el año Be'achas Be'shesh Minot Shana, en 1 y 601 años, Barrishon Bachoidesh, en el primero del mes. Eso es Tishrei para Rabbi Eliezer. ¿Y por cuánto no se llama hasta ahora año 601? Aprendemos de aquí que no contamos desde Nisan. ¿Qué está diciendo Rashi? Si vemos los meses, una ayuda a memoria para hacer las cosas más sencillas. Si vemos los meses, el Mabul empieza para Rabbi Eliezer en Heshvan. ¿Correcto? Heshvan. Segundo mes del año después de Tishrei. Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan. Si contásemos los años desde Nisan, el diluvio empezó en el año 600 de la vida de Noach, termina en el año 601, pero ¿cuándo llegamos a la cuenta del año 601? Recién en Heshvan. Cuando termina el diluvio, la Torá dice el año 601. Y cuando habla de que la tierra no se secó en forma completa, que la Torá dice año 601, el pasuk es, el versículo es, el capítulo 8, el número 13, fue en el año 601, en el primero del mes, que es decir, el primero de Tishrei, para Rabbi Eliezer, se secaron las aguas, pero no quiere decir que se secó totalmente la tierra, como está explicando Rashi, era barro, etc. Pero recién en el mes de Tishrei es que llama 601. Si el año cambiase en el mes de Nisan, como dice Rabbi Yoshua, hubiésemos dicho antes el año 601, pero por cuanto ahora es mencionado el año 601, quiere decir que cambia en Tishrei. Así explica Rashi, que si contásemos desde Nisan, entonces debería haber dicho que la teiva, el arca se asentó,
el arca se asentó en el año 601, debería decir, no está escrito así el versículo. En el año 601 el arca se asentó en el monte Ararat, en el séptimo mes. Porque de vuelta, entre Heshvan y el próximo Tishrei está Nisan en el medio. Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan. Después viene Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tishrei. El arca se asenta en el séptimo mes. El séptimo mes es Tishrei, el séptimo mes para Rabbi Eliezer, se trata de Sivan, es el séptimo mes desde que empieza el diluvio. Siempre tengan la tablita de meses adelante porque si no nos vamos a marear. El séptimo mes para Rabbi Eliezer no es Tishrei. El séptimo mes para Rabbi Eliezer es Sivan, que es el séptimo mes después de Heshvan, el séptimo mes después de que empiezan las lluvias. Por cuanto la Toira no dice que este se llama año 601, simplemente dice en el séptimo mes. Entonces los meses empiezan a contar para Rabbi Eliezer en Tishrei. Empiezan a contar en Tishrei. El Mabul empieza en Heshvan y cuando pasó Nisan no cambió el año. Seguimos en el mismo año. Recién cuando pasó Tishrei de vuelta, ahí es que cambia el año. Continuando con las palabras de Rashi, el séptimo mes se trata de Sivan y es el séptimo de la interrupción de las lluvias. Dijimos que las lluvias eran 40 días y después el agua duró 150 días más. Es el séptimo mes después de la interrupción de las lluvias, como está explicado en otro lugar. Y esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Porque cuando vos contás, continúa Rashi, desde el 17 de Mar Heshvan, 190 días, o sea, 40 días de lluvias y 150 días, como dicen los psukim, los versículos, de agua sobre la tierra, ves que terminan en mes de Sivan esos días. Y ese día empezó a bajar el agua, después Rashi tiene una cuenta que no viene al caso ahora, hasta las aguas bajaban hasta el mes décimo, que se trata del mes de Av, décimo desde que dejó de llover. Y en el primero de Av, Niru Roshei Orim. Estos versículos no los leímos, pero están también en la historia del Mabul, los pueden ver tranquilamente. Se vieron las cimas de los montes. Aprendimos de acá, entonces, que para Rabbi Eliezer el Mabul empezó en Heshvan, el séptimo mes es Sivan, el décimo mes es Av, y el año cambia en Tishrei. Bien. Rabbi Yoshua entiende de otra manera. Vamos a saltear unas partes en Rashi y vamos directamente a Rabbi Yoshua. Para Rabbi Yoshua, que dice que el mundo fue creado en Nisan y a partir de Nisan empezamos a contar los años. Entonces el Mabul cayó en Iyar. Ahora estamos en otra cuenta totalmente diferente, en el mes de Iyar. Y el séptimo mes en que la Teiva, en que el arca se asienta, es el mes de Kislev. Es el séptimo mes desde que empezó a llover, mes de Kislev. Tenemos en Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan. Kislev es el séptimo mes en que empezó a llover. Desde que empezó a llover en el mes de Iyar. Y la Toira no está contando un año nuevo, porque el año nuevo para Rabbi Yoshua se renueva en Nisan. Cuando pasó Tishrei, no es un año nuevo, es el mismo año que anterior, el año 600. Así explica Rashi, nuestra Gemore, la opinión entonces de Rabbi Eliezer, la opinión de Rabbi Yoshua. Vamos a volver ahora a Yud Beis Amud Aleph. Habíamos dicho, de acuerdo a Rabbi Yoshua, tenía sentido que por cuanto en el mes de Nisan no es una época de lluvias, como dice la Gemore, Mayanes Mismaatin, los manantiales están como reducidos, al no ser una época de lluvias es un milagro. Shino Maise Breishis, Dios cambió la creación entera e hizo llover en el mes de Iyar, que no es un mes de lluvias, etcétera. La época de Nisan, el Tkufa, digamos, la época de Nisan, el mes de Iyar, dentro de la época de Nisan, cada época tiene 3 meses, son 4 épocas, 3 por 4, 12 meses, etc. El punto es que no es una época de lluvias en Eretz Israel, y Dios cambió la creación para que llueva en el mes de Iyar. Perfecto. Pero de acuerdo a Rabbi Eliezer, que igual el diluvio ocurrió en Mar Heshvan, y Mar Heshvan es una época de lluvias en Eretz Israel, es Tkufas Tishrei, empieza toda una época de lluvias. ¿Qué sentido tiene que Shina Maise Breishis? ¿Qué es lo que Dios cambió? Mayanos Misgabrim. Los manantiales están fuertes en esa época del año. Llueve.
Entonces explica, la Gemara pregunta así, la cuarta línea de Yud Beis Amud Aleph, 12a. Bishlam la Rabbi Yoshua, tiene sentido para Rabbi Yoshua, Hainu Diksif Sheini, tiene sentido que era el segundo mes. Segundo mes es el mes de Nisan, después viene Iyar. El la Rabbi Eliezer Mai Sheini. ¿Por qué el segundo mes se llama Mar Heshvan? ¿Por qué la Toira dice que empezó el Mabul, el diluvio, en el segundo mes? ¿Cómo segundo mes? Los meses, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo que Nisan es el primer mes del año. Tishrei será el séptimo. El mundo empezó en Tishrei, ¿ok? Pero el primer mes del año, ¿cuál es? Nisan. Esto todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ¿por qué si el diluvio empezó en el segundo mes, que es el segundo después de Tishrei, para Rabbi Eliezer, por qué se lo llama segundo? Explica Rabbi Eliezer muy simple. Sheini Ledin es el segundo mes después del juicio. El juicio empezó en Tishrei en realidad. Como es Rosh Hashanah, Yom Adin, el día del juicio. El juicio empieza en Tishrei. Esta fue la primera pregunta. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Tiene sentido para Rabbi Yoshua, como yo decía antes? Me salté una pregunta en la explicación de antes. La primera pregunta que la Gemara le hace a Rabbi Eliezer es ¿por qué es el segundo mes? El primer mes es Nisan. El segundo mes debería ser Iyar. ¿Por qué la Toira llama a Heshvan el segundo mes después de Tishrei, que no es el primer mes, es el séptimo mes? Y la Gemara respondió, Sheini Ledin, es el segundo mes después del juicio. A la segunda pregunta, ¿tiene sentido para Rabbi Yoshua que Dios cambió por cuanto, como dije antes, la época de Nisan, Iyar, etcétera, no es una época de lluvias, y sin embargo llovió muchísimo en el diluvio, etcétera? Dios cambió. Shina Maise Bereishis. Rabbi Eliezer Mai Shina. Pero para Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que cambió? Si ya igualmente Heshvan es una época de lluvias. Responde el Talmud que de Rav Hizda. Esto lo entendemos de acuerdo a lo que dijo Rav Hizda. De Omar Rav Hizda dijo, Berroizhin kilkelu u berroizhin idoinu. Con ardiente, roizhin es algo que está hirviendo. Hicieron desastres, por así decir, pecaron, berroizhin kilkelu. Berroizhin idoinu. Entonces con agua hirviendo fueron juzgados. Berroizhin kilkelu. Con ardiente, con la calentura, por así decir, de la transgresión, ellos hicieron desastres, ba'aveira, en transgresiones. Esto se puede entender de diferentes maneras. El punto es que la gente de la época del diluvio no cuidaban, no tenían respeto por las relaciones, hacían cualquier cosa, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles. El punto es que con esa calentura es que pecaron. Y con agua caliente entonces fueron juzgados. La lluvia no es agua caliente, no es agua hirviendo. Esto es Shina Maise Bereishis, esto es lo que cambió Dios en la creación, de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Cómo sabemos esto? Si baja, vaya Shoiku Amaim, está escrito aquí que el agua se calmó al respecto de la historia del diluvio. Bexivasam, y en Megilas Esther, en la historia de la Megilá, está escrito Hamas Amelech Shachacha. Este versículo de Megilas Esther está hablando de cuando lo mataron a Amán, después de que se descubrió que Amán quería matar al pueblo judío, etc. Lo matan a Amán, es Hamas Amelech Shachach. Entonces el enojo del rey contra Amán, etc. se calma. Entonces vemos que el enojo está relacionado con Shachacha, se calmó. Vayoshoiku Amaim es el mismo Shoirish, la misma raíz, el mismo verbo. Quiere decir que el agua estaba enojada, entre comillas, estaba hirviendo. Bien. Últimas dos líneas. Tanu Rabbanan enseñan nuestros sabios, Chachmei Israel, Moinile Mabul que Rabbi Eliezer, Uletkufa que Rabbi Yoshua. Los sabios del pueblo judío cuentan los años del diluvio como Rabbi Eliezer, a partir de Tishrei. Pero Litkufa, pero cuando estamos hablando de las épocas de lluvia, épocas, quiere decir, el comienzo del ciclo solar, etcétera, que Rabbi Yoshua. El sol fue creado, por así decir, en Nisan y fue colocado ahí un miércoles, Yom Revi, de la creación. Esto se puede ver en el relato de la creación. Esto es de acuerdo a Rabbi Yoshua. Así contamos, digamos, las estaciones del año de acuerdo a Rabbi Yoshua. Pero los sabios de los pueblos, de las naciones del mundo, Moinin Afle Mabul que Rabbi Yoshua, cuentan incluso a toda la historia del diluvio, es decir, los años de la creación y los años en que empiezan el mes en que empiezan a cambiar los años, a partir del mes de Nisan, como Rabbi Yoshua y el Mabul, el diluvio, en el mes de Iyar. Entonces, simplemente para terminar y para cerrar, de vuelta, cuando tomamos en cuenta Chachmei Israel,
Los años empiezan en Tishrei. El año cambia, digamos, en Tishrei. Pero, Litkufa, pero cuando contamos los ciclos del sol y la luna, contamos desde Nisan. Bien, pero para los Hachmim, para los sabios de las naciones del mundo, ambas cosas ocurren desde Nisan.